De la Cámara Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción recién asumió el viernes pasado. Alfredo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias, Iván. A ustedes, muchas gracias. Primera entrevista en radio, entiendo. Sí. Ahora sí, desde el viernes, por supuesto, la primera. Claro, desde que asumió. A ver, le toca asumir el gremio en un momento, usted venía en la directiva desde antes, pero le toca asumir la titularidad de un gremio que está en un momento muy complejo. ¿Cuán complejo es el momento de la construcción en Chile hoy? Bueno, yo creo que todas las crisis son distintas, ¿no es cierto? Pero viendo la profundidad de esta y sobre todo la situación que estamos en el mercado inmobiliario y vivienda, sin lugar a duda yo creo que es de las más grandes que hemos tenido en los últimos 30 años. ¿Una de las más grandes en 30 años? Sí, sí. Porque estamos recién empezando, ¿no es cierto? La crisis hoy día en el área de vivienda privada, inmobiliaria, es realmente grande. Hay 105.000 unidades sin vender, eso es del orden de 17.000, 18.000 millones de dólares que están ahí esperando materializarse en ventas. O sea, la industria tiene 18.000 millones de dólares parados. Efectivamente. En paralelo hay 67.000, 70.000 permisos de vivienda, de edificación aprobados, listos para empezar, con proyectos hechos, que entre paréntesis están por vencer ahora, estamos solicitando que se prorroguen. Claro, los permisos, porque los permisos se vencen, ¿no? Se vencen, se están venciendo permisos ahora. Hoy día no pueden partir, porque hay este stock de 105.000 viviendas que mientras no se vendan, ¿no es cierto?, y se inyecten recursos para poder partir, efectivamente no van a partir, pero si se caducan esos permisos, de nuevo van a entrar en la vía de la permisología, 2, 3 años más que salgan, y esperamos que este stock empiece a disminuirse, entonces no habría unidades para reposición. En paréntesis, ¿quién los tiene que prorrogar? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sí, con instructivo de ellos esto se puede prorrogar. Ya se ha hecho, en la pandemia ya se prorrogaron permisos por la misma situación, entonces esto es una medida administrativa de fácil despacho, digamos, que dejaría en stock estas 67.000 viviendas para poder ir recuperando las que se empiezan a vender. ¿Y el Ministerio está en disposición de hacerlo? Sí, están en disposición de hacerlo. O sea, eso debería estar solucionarse. Pero hay 105.000 unidades. ¿Unidades son un departamento o una casa? O una vivienda que están muchos terminados y otros ya prácticamente terminándose, que están en posibilidad de ser colocados, digamos, gente que pueda estar esperando para adquirirlo y que están ahí a disposición. O sea, técnicamente hay muy pocas construcciones haciéndose. Efectivamente, eso explica por qué precisamente ha bajado mucho la inversión física en construcción, ¿no es cierto? Porque con todos estos proyectos terminando, sin venderse, no hay recursos en las inmobiliarias para partir los nuevos proyectos. Claro. Y tampoco se necesitan en el corto plazo. Y eso hace que, no sé, que haya maestros, que haya albañiles, que haya profesionales que no están con pega, digamos. Tiene el primer impacto grave, es la gente que está sin vivienda. El déficit habitacional, ¿no es cierto? Aquí de estas 105.000 hay un 70% que son viviendas bajo 4.000 UF, o sea, sectores medios bajos. Lo primero es ese impacto, gente que está y que hoy día está arrendando, a unos precios también bastante altos. Claro, y eso hace que todos los precios suban. Y todos los precios suban. El segundo punto, obviamente, es el empleo y toda la reactivación que eso trae, ¿no es cierto? La construcción genera un impacto muy inmediato en reactivar la economía. En empleo, en pagos de impuestos, en fin, el crecimiento del país. Todo eso está muy detenido en ese sector. Ya, una mala cosa. ¿Y qué se puede hacer? Primero, ¿qué puede hacer el gremio propiamente tal? Estamos proponiendo medidas que obviamente no todas son aplicables en forma conjunta. Por un lado, hemos solicitado que el mal llamado crédito especial empresa constructora, que era el crédito, ¿no es cierto?, se aplicaba, las empresas constructoras lo aplicaban de no pagar IVA, ¿no es cierto?, que se terminó hace 7 años. Si pudiéramos volver a tener ese crédito por un periodo acotado, digamos por un año, ¿no es cierto?, eso impacta en los precios del orden de un 10, 11 y hasta 12%. Ya. Y como ese IVA se paga en el momento de escriturar, ¿no es cierto?, uno podría al momento de vender una vivienda ahora, si es que se volviera a ese crédito especial, bajar un impacto directo en el precio de las viviendas, una baja del orden de un 10%. O sea, podrían bajar un poco más los precios de este stock. De este stock. Ya. Porque eso se escritura, en el momento de escriturar la vivienda, se aplica el impuesto. ¿Cuánto cuesta eso fiscalmente hablando? Eso debe costar del orden de
unos 1.500, 2.000 millones de dólares. Ah, es harta plata. Ya. Claro, pero se puede aplicar por un periodo acotado. Jamás se van a vender las 105.000 viviendas en un periodo, ¿no es cierto? Por un periodo acotado, de modo de bajar ese precio. Con eso bajan los créditos, obviamente, bajan los dividendos de las personas, ¿no es cierto? Y se empieza a mover la rueda, digamos. Ya, Esa es una medida. Otra medida que estamos por presentar al Ministerio de Hacienda, de hecho lo conversamos ya informalmente con el ministro Marcel la semana pasada, es una medida que subsidia en alguna forma la tasa de interés. Si uno impactara en la tasa de interés en unos 2 puntos, también se produce una rebaja en los dividendos que pagarían las personas. ¿Y cómo se podría subsidiar? ¿Con un subsidio directo del Estado? Del Estado, claro, con un subsidio del Estado. Para viviendas de hasta un cierto monto. Claro, un cierto monto estamos pensando, eso habrá que conversarlo ahí, pero hasta 4.000 UF precisamente, que hay del orden de 75.000 viviendas en stock, y eso obviamente de nuevo impacta, ¿no es cierto?, en un dividendo, que es el problema que tiene hoy día la gente. Para primeras viviendas, supongo. Para primeras viviendas, efectivamente. Sí, porque para inversión sería absurdo. Entonces, eso también es otra medida. Esa medida se recupera con creces con el efecto del IVA, o sea, habría que ver una combinación de la anterior con esta para ver cómo se puede aplicar el como mecanismo. Para netear exactamente. Claro. Pero si baja la tasa de interés, beneficia a los compradores. A los compradores directamente. Y el costo de esa medida, en los montos que estamos hablando, es del orden de 500, 600 millones de dólares. Bastante menor. Todo esto, estamos con Alfredo Chavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, todo esto se da, el correlato que tiene, o el riesgo que tiene, es la quiebra de determinadas empresas. Se habla de que han quebrado muchas constructoras. Bueno, ¿cuál es la situación exactamente? En el último tiempo no, hubo una la que salió el viernes, ¿no es cierto?, una nueva constructora que quebró, venía con problemas de la pandemia, estaba en la organización y no pudo salir del tema, lamentablemente. Nosotros no tenemos data exacta, no manejamos data de las empresas específicas, pero por la magnitud de la crisis entendemos y sabemos que hay algunas empresas que están en alguna situación complicada, lo cual sería obviamente lamentable, ¿no es cierto? Muchas de ellas están con proyectos partiendo, con proyectos por partir, entonces se genera un problema grave. Entonces no tenemos la data exacta, pero por la magnitud de la crisis, efectivamente ¿usted diría que deben sí, haber. O sea, que hay un problema grave de quiebra. Hay un problema, hay un potencialmente problema grave de quiebra. Por la magnitud de la crisis debe ser así. Esto es una crisis que viene arrastrada. Usted lo mencionó un par de veces, la pandemia. Vino la falta de stock de materiales, por lo tanto el aumento del precio. O sea, pasaron muchas cosas hasta que llegamos a este momento. ¿Este momento es el resultado de esa cronología o hay unas condiciones especiales que lo agravan? A ver, yo creo que parte de antes. Si vemos cifras de permisos de edificación de vivienda, estoy hablando hasta hace unos 10 años, tuvimos una época del orden de 120.000 a 130.000 viviendas aprobadas anualmente. Ese era el promedio con que veníamos hasta el año 2013, 2012, 2014. Y ahí, ese era el ritmo de construcción. El ritmo de permiso. Que va un poquito más bajo, pero debiera ser el ritmo de tendencia. Eso incluye vivienda pública y privada, toda la vivienda que requiere permiso de edificación. 130.000 al año. 130.000 al año, eso es lo que estábamos. Y de ahí empezó a producirse una baja, muy probablemente creemos por la reforma tributaria del 2014, con todo lo que significó, ¿no es cierto? Y obviamente se vio agravada por la pandemia y los efectos posteriores a nivel mundial. La pandemia no tiene que ver con reformas en nuestro país, ¿no es cierto? Pero todo lo que significó en alzas de tasa de interés, todo el impacto que hubo en los mercados, con desabastecimiento, con alza de precios, todo eso fue lo que fue afectando. Ahora, en Chile se agravaron esas condiciones, por el estallido de octubre del 2019, después por los retiros de la AFP, ¿no es cierto? Agravó el tema financiero, que era mundial, claro, pero aquí se vio agravado. La inflación y se elevaron las tasas de interés, digamos. Todavía más las tasas de interés, ha costado mucho que bajen. Bueno, y además lo que ha seguido acá, la permisología, ¿no es cierto? Todo lo que conocemos que obviamente ha afectado también el tema. Entonces aquí hay efectos un poco mayores a los que han ocurrido en el mundo, o la recuperación ha sido mucho más lenta que eso. La permisología, ¿cuánto les afecta? ¿De qué manera les afecta? Afectan los plazos. Entonces cualquier inversionista, ¿no es cierto?, que no sé, persona en cualquier negocio inmobiliario compra los terrenos o tiene los terrenos, ¿no es cierto?, bueno, tiene esa inversión detenida por un rato más largo
en la eventualidad que esos permisos ocurrieran en plazos más razonables. Pero si hay que esperar 2 o 3 años, son 2 o 3 años que tienen que estar con esa inversión, pagando intereses, si es que es con préstamo o con su inversión ahí congelada. Entonces, obviamente afecta. Ya, o sea, un problema como del flujo del capital, digamos. Es un flujo de capital que también tiene un costo. Lo que más impacta en los costos de la vivienda que han subido en el último tiempo, obviamente tiene que ver, uno, con el término del crédito especial de empresa constructora, que se llama así, que de 17 años, ¿no es cierto? El famoso IVA a la construcción. El famoso IVA a la construcción. Eso es una de las cosas que más impacta. El precio del suelo es otro tema que está muy restringido, muy restringido. Ahí también estamos proponiendo medidas para poder liberalizar un poco eso, para poder descomprimir el precio del suelo. Y el alza de los materiales, que es lo que ha ocurrido significativamente, y el plazo de la permisología. Yo creo que esos 4 factores son los que más han impactado el alza del costo de la construcción del metro cuadrado de vivienda en los últimos años. Usted sabe que al gobierno no le gusta la palabra permisología, digamos, pero el proyecto que está en tramitación, el proyecto del Ministerio de Economía, ¿les parece bien orientado? ¿Les parece suficiente? A ver, está absolutamente en la línea correcta. Están los temas ahí, son 21 proyectos de ley, pero por la magnitud que tiene y por todo lo que hay que arreglar en la eventualidad que salgan en buenos términos, después hay que hacer reglamento, eso no va a tener un efecto en el corto plazo. Yeah. Las soluciones para terminar la crisis hoy día del mercado inmobiliario tiene que ir con medidas excepcionales por las otras vías, como las que señalé, porque si bien esos proyectos van en la línea correcta, tienen efecto más bien 2, 3, 4 años. De mediano plazo. De mediano plazo. Y en ese mismo sentido, un fast track, así como el que anunció el ministro Cordero para el sistema carcelario, digamos, un fast track de permisos no está dentro de sus ambiciones o posibilidades. Obviamente que sí, ¿no es cierto? Ahora me imagino que es relativamente más sencillo tomar ciertos proyectos emblemáticos muy necesarios que se ha hecho también en el pasado y ahí aplicar medidas excepcionales, ¿no es cierto? Que hacerlo en general para todo, yo creo no puede funcionar el país, ¿no es cierto? En que todos los permisos que deban otorgarse deban salirse de los cauces normales o de la fila normal en que estén los proyectos. Ahí debe haber un problema de otra magnitud que se pueda generar. ¿El problema es la demora en entregar los permisos? ¿O el problema es que los permisos pueden ser discutidos durante demasiado tiempo? A ver, esto aplica a la inversión en general en construcción, no solo vivienda, y tal vez aplica más a la inversión que no es vivienda, proyectos de infraestructura, proyectos de energía, de minería. Los permisos, cualquiera sea, tienen que tener 3 atributos. Uno tiene que tener un plazo conocido. Hay muchos inversionistas extranjeros en inversiones grandes que dicen, a mí no me importa que me digan que son 2 años o que son 3 años. Pero que sean. Pero que sean. Entonces, lo primero, tiene que haber plazos definidos. Y eso no ocurre. Ocurre en muchos casos, pero ahí está el segundo problema, que no se cumplen, no se respetan, ¿no es cierto? Entonces, el segundo punto, ¿no es cierto? Como digo, es que los permisos, los plazos se cumplan. Pero hay un tercer punto, es que una vez que se cumplen y se otorguen, tengan certeza jurídica, que no existan los mecanismos que aquí se han abierto para, aun cuando uno tenga un permiso válidamente tomado, aunque sea en un plazo excesivo, después vienen, ¿no es cierto?, situaciones en que esto se vuelve a retrotraer. El caso de la empresa esta noruega, la Statkraft, que está en Río Bueno con una central que está prácticamente terminada con la obra, vuelta a consulta indígena porque encontraron unos restos arqueológicos. La consulta indígena anterior tuvo 2 años. Entonces, ¿qué van a hacer? Está con un proyecto que tenía que terminar el 2022, estamos en 2024 a punto de terminarse ya con retraso, nueva consulta indígena. Entonces, ahí algo falló. Entonces, eso es lo que tiene trancada la inversión que aplica, insisto, a proyectos de más infraestructura, un poco de más largo plazo. En energía es lamentable. Ahora, con toda esta situación, hay muchas viviendas, hay pocos permisos, hay poca construcción en el mediano plazo hacia adelante y dificultades para vender ese stock de vivienda. Vamos a llegar a un momento, algún momento esas 105.000 viviendas que hay ahora se van a vender, digamos, vamos a llegar a un momento en que van a faltar viviendas. Primero faltan de todas maneras hay el un déficit de para empezar, en la mejor época, hace 10 años, estos 130.000 viviendas con permiso, que era lo que se llegó a estar,
hoy día habría que llegar a unos 150.000 al año, ¿no es cierto?, para pensar que en unos 8 años podamos prácticamente ir terminando con el déficit. O sea, igual nos faltaría, pero hoy día, este año, yo creo que vamos a terminar con la última cifra de julio, prorrogándolas a todo el año, vamos a terminar del orden de 60.000 permisos. O sea, menos de la mitad de lo que el país necesita para salir del déficit. A ver, obviamente tiene que ver con esta situación de ahora, que hay 105.000 viviendas por vender, excepcional. Hay 77.000 más que están ahí a punto, con permisos a punto de vencer, que esperamos se prorroguen, ¿no es cierto? Más estos 60.000, habría otros 120.000, pero esto hay que echarlo a caminar completo, si no el déficit habitacional del 1.100.000 viviendas va a seguir increciendo, y eso es un problema social de marca mayor, que el país tiene que abordar. No todo este déficit está en el sector de vivienda pública con subsidio, pero el 60% sí está ahí. Y eso hay que abordarlo. La situación en los campamentos, la gente allegada, es una situación socialmente que hay que abordar. Y desde ese punto de vista, estamos ante un cambio de paradigma, por decirlo así, donde vamos a ver que se termina lo que durante décadas ha sido como constitutivo del espíritu nacional, esto, el sueño de la casa propia. ¿Va a cambiar ese paradigma? ¿Es posible que que eso ocurra? Es bien desafiante, y yo creo que ahí hay que abrirse a otras medidas que también hemos propuesto, por ejemplo, vía concesiones, ¿no es cierto? Eso, hay experiencia en otros países, en España, hay experiencia de poder entregar suelo fiscal y llamar a concesiones con arriendo protegido, con algún mecanismo que llegue inversión extranjera y que construya edificios, y al igual que como en infraestructura, después de 20 años, 25 años, lo que deba acordarse para que eso funcione, esas viviendas son del Estado. Es igual que en la infraestructura pública, ¿no es cierto? Cuando es una carretera... O sea, el terreno es fiscal. Un concesionario construye un edificio y lo arrienda. Y arrienda a los departamentos. Arrienda departamentos. Ahí hay varias... Y gana, o sea, recupera la inversión con eso. Ahí hay que ver que en la parte de subsidio tiene que haber algún arriendo garantizado por el Estado para viabilizar el negocio, ¿no es cierto?, de la persona que ha invertido. Como era al principio con las autopistas. Pero hay muchos negocios y ejemplos en el mundo en que esto se hace parcialmente, se le entrega un terreno que haga vivienda o apartamento, una parte la arrienda con subsidio, con un arriendo protegido por el Estado, la otra parte la puede arrendar libremente, ¿no es cierto? Todos esos mecanismos existen y se pueden explorar, y creemos que hay que explorarlo. Es difícil que el Estado pueda abordar con recursos propios, con todas las otras necesidades que hay, con tasas de crecimiento que estamos bajísimas, poder abordar el déficit completo de vivienda que se necesita. Claro, pero eso es un cambio de paradigma. Eso ya no es el sueño de la casa propia, por decirlo así. Claro, no es el sueño de la casa propia, sí es el sueño que las personas tengan una condición digna para poder sin vivir. Duda. Obviamente, no, claro, es una solución. Es una solución. Pero es un cambio de modelo, por decirlo así. Usted acaba de asumir como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, estamos con Alfredo Echavarría. ¿Usted es optimista? Siempre he sido optimista. O sea, si no se mete a ser presidente. No habría asumido la responsabilidad, a pesar de que de repente uno duda de algunas cosas. No, porque el panorama que acaba de escribir no es precisamente halagüeño. Sí. A ver, yo lo que me ha tocado ver, y con muchos inversionistas extranjeros que de repente nos vienen a ver para consultarnos y todo, yo creo que el país, a pesar de esta mirada de repente que tenemos internamente un poquito pesimista, sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Nos hablan y de repente les preguntamos, ¿y por qué con estas situaciones que vemos nosotros? No, nosotros tenemos que invertir, tenemos que diversificar, y vemos que en Latinoamérica todavía ustedes tienen una muy buena institucionalidad, salieron de 2 procesos constitucionales, algo inédito, y salieron como país, todavía nos ven un país atractivo para invertir. Pero también nos señalan que de repente empezamos a dispararnos en los pies. O sea, estamos en una situación complicada, hay que atraer inversión extranjera, pero empezamos paralelamente, y a veces por otra vía, a hacer proyectos o presentar proyectos de ley que van en un sentido contrario. La negociación ramal, por ejemplo, es una cosa que no se entiende en las circunstancias de hoy día. O sea, uno que no ha funcionado muy bien en otras partes y que aquí va en la línea contraria, ¿no es cierto? El mismo proyecto de la reducción de la jornada laboral, que ya están dando, ya estamos reduciendo 1 hora, nos estamos a 44, vamos a las 40, todo eso va encareciendo la mano de obra, va poniendo alertas a los inversionistas extranjeros que quieren traer plata. La situación que ocurre ahora con las pequeñas generadoras, ¿no es cierto?,
también. Eso es una cosa que no se entiende. De ¿Les hecho, preocupa? Nos preocupa mucho. O sea, de hecho, estamos haciendo esta actividad en Chile Day, ir a buscar a Europa, a París, a Londres, inversionistas, ¿no es cierto? Y resulta que están sentados los mismos inversionistas a los que se les está aplicando ahora, con efecto retroactivo, un recargo en la tarifa para poder financiar lo que hay que hacer de subsidio en las cuentas eléctricas. Eso es absolutamente contra toda lógica de una inversión, es cambiarles las reglas de juego después que están invertidos. Ellos han invertido más de 3.000 millones de dólares en estas centrales pequeñas y resulta que ahora se les dice que se les va a, vía decreto, a sacar 150 millones por los próximos 3 años para financiar un subsidio a las cuentas eléctricas, que es muy necesario, pero no a la gente que queremos convencer para que venga, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que nuestro país tiene el ordenamiento, tiene la seriedad para poder atraer inversiones y sacarnos adelante. Yo creo que volver a crecer a tasas como crecimos en el pasado, 5 o 6%, se ve muy, muy improbable, pero crecer al 3, al 4%, si nos ponemos de acuerdo en estas cosas, yo creo que es factible seguir atrayendo inversiones para poder nuevamente reactivar y hacer avanzar nuestro país. Alfredo Chavarría es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Alfredo, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. La pausa, estamos de vuelta, venimos con el Roadback.